Los años 90, una década con un avance constante de la tecnología. Los videojuegos fueron parte fundamental del crecimiento de los jóvenes que buscaban la diversión en los clubes de videojuegos y en las revistas de tecnología. Con la ausencia del internet y para los que no teníamos cable, mantenernos al día con las novedades tanto de la música que escuchábamos y de los videojuegos era casi imposible. Aún así, el mundo no se detenía, y mucho menos para Nintendo, que en la década de los 90 marcó un antes y un después en los videojuegos. Te presento a Nintendo en la última década del siglo XX. Dale start. El 21 de noviembre de 1990, Japón despierta con el lanzamiento de la Super Famicom, la consola favorita de muchos de aquella generación. Diseñada por Masayuki Uemura, la Super Famicom fue un éxito rotundo, pues el mismo día Nintendo ya tenía 300,000 unidades vendidas. Casi un año más tarde, el viernes 23 de agosto de 1991, por la mañana, sale al mercado la versión americana, la Super Nintendo. La Super Nintendo marcó una nueva etapa en los videojuegos, incluyendo gráficos y sonidos avanzados comparada con otras consolas del momento. Nintendo tuvo una genial idea con esta consola para que esta no se vuelva obsoleta tan rápido y perdure en el tiempo. Los chips de mejora, estos chips se colocaban en las tarjetas de los cartuchos para hacerles mejoras a los juegos, evitando tener que hacerles actualizaciones a la consola en sí, como el modo 7 que trabajaba escalando el fondo, simulando ese efecto de tridimensionalidad. Con la Super NES, Nintendo vuelve a tomar la delantera en la batalla que se libraba con Sega y su Mega Drive de 16 bits, pero Super Nintendo lo mejoró tanto en gráfico como en sonido. Además, con unos controles con más botones, sacándole provecho a la evolución de los juegos que venían saliendo. Otra de las cosas más ventajosas de la Super NES es su gran catálogo de juegos, sin mencionar ningún juego en específico, porque hay demasiados juegos buenos aquí. Pero su lista alcanza casi los 700 títulos. La Super Nintendo es la mejor consola de los 16 bits y se llegaron a vender casi 50 millones de unidades. Gracias a todos los jugadores que ya conocían la NES, era cuestión de tiempo de que Nintendo volviera a tomar la delantera. Japón, 1990. Nintendo se preparaba para el lanzamiento de la Super Famicom y con él nos presentaba su nuevo juego, la protagonista de la consola, Super Mario World, con una gran mejora en los gráficos, en el sonido y la jugabilidad, muy diferente a las demás Marios lanzadas años atrás. Nintendo pulió hasta los detalles más sutiles para el estreno de la Super Mario en su consola de 16 bits. Producido por Shigeru Miyamoto, Mario y Luigi se encuentran en el mundo de los dinosaurios, donde conocemos un nuevo personaje, Yoshi, a quien podemos utilizar durante el juego atravesando 96 niveles, entre fáciles y difíciles, esquivando y enfrentando montones de enemigos, además cargado de secretos que como jugador curioso incentivaba la exploración como no se había podido hacer en un juego de otra compañía. El juego trae muchas cosas nuevas, como la capa de Mario y la facilidad de poder volver a entrar en los mundos ya completados en busca de secretos que no hayamos encontrado aún. Es uno de los primeros juegos en compensarnos cuando los completábamos al 100%, como desbloqueando niveles que venían ocultos. Creo que de esta generación, en algún momento todos tuvimos la oportunidad de jugar este precioso juego, porque el juego es bastante adictivo. Justo un año después del lanzamiento de la Super Famicom, sale a la luz el 21 de noviembre de 1991, Zelda: A Link to the Past. Esta, siendo la tercera parte de la saga y la única que estaría para la consola Super Nintendo, se tenía planeado lanzarlo para la NES, pero mejor esperaron para lanzarla con la Super Nintendo y agregarle toda la potencia que traía esta consola. Nos sumergimos en una aventura llena de trampas, enemigos, obstáculos y enigmas. Una forma sencilla de los combates, pero bastante efectiva en la que nos exige destreza para ganarla. Los gráficos fueron también un aspecto importante para este juego. Ahora, con 16 bits, tenemos una mayor variedad de texturas donde podemos distinguir las zonas en el mapa. Las cosas secretas son más notables y con un sonido bastante mejorado. En este juego existen dos mundos paralelos: el mundo de la luz, que es un Hyrule normal, donde nos toca pasar la primera etapa del juego, y el mundo oscuro, donde tendremos que transportarnos con un espejo mágico, y donde pasamos por un Hyrule en tinieblas, tétrico y full de enemigos. En este mundo oscuro, Link se convierte en un conejo rosa. Esto debido a que en este mundo las personas se convierten en lo que realmente son en su corazón. La forma de evitar que esto suceda es con el ítem de la perla negra. La saga de Zelda ha girado alrededor de los templos y las mazmorras. A Link to the Past dio un paso al frente respecto a la primera entrega en la NES, ofreciendo templos de diversos niveles de complejidad, características cambiantes como la necesidad de utilizar objetos específicos para superar cada mazmorra. Y mientras vamos avanzando en el juego, vamos acumulando nuevas técnicas e ítems para los siguientes retos. Se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la Super Nintendo, con 4,5 millones de copias vendidas, repartidas por todo el mundo. Hoy en día es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de todas las celdas.
El 21 de julio de 1995, Nintendo presenta un nuevo producto muy innovador, el Virtual Boy, diseñado por Junpei Yokoi con la intención de tomar ventaja al darse cuenta del gran interés que estaba tomando la realidad virtual. Antes de que se realizara esta presentación, se conocía extraoficialmente como VR System. Nintendo se une con Reflection Technologies, compañía especializada en la creación de displays de cristal líquido. Con un procesador a 20 MHz y con 1 MB de memoria RAM, Virtual Boy cuenta con 2 pantallas formadas por LEDs, un par de lentes de aumento y mecanismo de espejo para darle formas a las imágenes que el jugador ve. Después de su lanzamiento, recibió innumerables críticas, como de que Portátil no tenía absolutamente nada. La postura de jugarlo era demasiado incómoda, pues se tenía que utilizar una base para apoyarse y había que estar sentado preferiblemente. Muchos decían que era imposible jugar sin sentir cansancio rápidamente. Incluso jugadores experimentaron mareos y dolor de cabeza debido a que la pantalla monocromática solo mostraba gráficos rojos y negros. La Virtual Boy es conocida por ser un fracaso de Nintendo. Fue el último producto de Yokoi, que había durante años desarrollado juguetes para Nintendo, mucho antes de que ingresaran a la industria de los videojuegos. Algunos fanáticos especularon que Yokoi fue despedido a causa del fracaso, pero en verdad este tenía ya planeado retirarse desde mucho antes. Lo que nos hace también especular es que pudo haber dicho: le voy a dejar un lío a esta gente y me voy de aquí. En fin, el Virtual Boy no fue bien recibido y se limitó su tirada en Europa. Sufrió graves bajas en precio durante sus meses de vida. Nintendo la descontinuó el 22 de diciembre de 1995 a solo meses de su lanzamiento. Es la consola con menor tiempo de vida de Nintendo. En 1993, Nintendo anuncia que revolucionarían los videojuegos lanzando una consola de 64 bits que lanzarían para finales de 1994. Nintendo realizó acuerdos desde años antes con empresas como Silicon Graphics para fabricar los hardwares y con la compañía Rare para el software. El proyecto inició con el nombre de Project Reality, pero los retrasos y la presión de las desarrolladoras que insistían en continuar con los cartuchos en lugar de la unidad de CD-ROM. Llega junio de 1994 y se anuncia un cambio en el nombre del proyecto. Ahora se llamaría Ultra 64 y sería lanzado antes de Navidad de ese mismo año. Pero Nintendo vuelve a retrasar el lanzamiento y a mediados del 1995 vuelven a cambiar el nombre al proyecto de Ultra 64 a Nintendo 64. El domingo 23 de junio de 1996, tempranito en la mañana y después de tanta espera, por fin sale al mercado la tan esperada Nintendo 64, vendiendo 500,000 de unidades en una semana, con un CPU de 64 bits a 93.7 MHz. La consola contaba con una GPU SGI llamada Reality Coprocessor con 4.5 megas de memoria RAM, que se podía llevar hasta 8 megas con el Expansion Pack, accesorio que era necesario para algunos juegos como la Zelda, Perfect Dark, entre otros. El Nintendo 64 cuenta con un puerto multi-out para la salida de audio y video que ya se había utilizado en la Super Nintendo y que continuó usándose más adelante en la GameCube. Con 4 puertos para los controles, dando la oportunidad de ampliar la cantidad de jugadores, un puerto de expansión adicional en la parte inferior de la consola que se utilizó para el periférico 64 Disc Drive, un lector de discos que se suponía que sería la respuesta de Nintendo al sistema de CD que usaba la PlayStation. La N64 tiene una gran cantidad de títulos considerados de lo mejor, como Ocarina of Time, Mario Kart 64, Smash Bros., entre otros. Sacaron todo el potencial de los 4 puertos incluidos y de las capacidades multijugador de la consola. La Nintendo 64 nos dio una gran satisfacción cuando por fin pudimos tenerla a finales de los 90. Jugábamos maravillados el mundo del 3D y los juegos de exploración a un nivel extraordinario. La Nintendo 64 se convirtió en la máquina de los videojuegos domésticos. En 1996, apenas 2 meses después del éxito de la Nintendo 64 y 7 años después de su versión original, sale al mercado la versión más pequeña de la Game Boy, Game Boy Pocket. Poseía un verdadero display en escala de grises, que ya no era verde como la original, mejorando muchísimo el visionado de los juegos, con una pantalla más grande, aunque no retroiluminada, lo que impide poder jugarlo en lugares oscuros, pero mejoró el consumo de la energía usando solo un par de pilas AAA. En Japón, este nuevo producto causó mucho ruido, porque todos esperaban una versión retroiluminada. Estas demandas fueron escuchadas e inmediatamente Nintendo se puso a trabajar y lanzó la versión Game Boy Light, con el mismo tamaño de Game Boy Pocket, pero con una pantalla iluminada en un tono azul turquesa. En esta versión vuelven a utilizar las pilas AA, pero con solo 2 y no 4 como la Game Boy primera. La Game Boy Pocket, como la original, tiene un catálogo de más de 1000 títulos, una gran biblioteca para jugar por meses. En el lanzamiento del Nintendo 64, nace con él uno de los mejores juegos del catálogo y uno de los mejores juegos de Mario en sí, marcando un antes y un después en los videojuegos.
Super Mario 64. Un cambio total de venir jugando un Mario en 2D a un amplio campo abierto en 3D con una buena calidad y jugabilidad es un grande y además nos sumerge constantemente en la diversión, a experimentar con un objetivo o no, en sus amplios y coloridos mundos. Este juego de aventuras llevó el legado de la legendaria saga de Super Mario Bros. A otro nivel. Mario, teniendo ya una gran variedad de habilidades, la mayoría de sus movimientos eran sencillos. Ahora, en un mundo tridimensional, sus acciones también evolucionaron bastante. Mario ahora no solo salta, ahora hace pirueta, tira trompadas y da patadas, da saltos triples y hasta frena en el aire para caer como una bomba. Mario 64 nos dio libertad de explorar en enormes y largos escenarios. No existía una ruta correcta o alguna orden de acción a la que apegarse. Por eso se convirtió en el videojuego más creativo y divertido que se haya inventado hasta la fecha. Vendiendo más de 12 millones de copias, ha ganado muchos premios como mejor juego, alcanzando altos lugares en varias listas de tops, y actualmente es considerado por muchos uno de los mejores juegos de todos los tiempos. 21 de octubre de 1998, Japón, miércoles, 7 de la mañana. Nintendo lanza al mercado la Game Boy Color, teniendo la presión de los desarrolladores de juegos que entendían que las Game Boy lanzadas hasta ese entonces no satisfacían ni llenaban las expectativas de los juegos que se estaban desarrollando. La Game Boy Color trae un mejor hardware, mejores gráficos y mejor velocidad que la Game Boy Pocket. Poseía una CPU de 4 a 8 MHz según el cartucho del juego. Lo mejor de ese Game Boy es que era compatible con todos los juegos de la Game Boy original, convirtiéndose en la primera consola portátil en ser compatible con sus antecesoras. Nintendo también actualizó los juegos de la primera Game Boy, mejorándolos al ser insertado en Game Boy Color para que tuviera mejor aspecto en esta consola. En 4 años fueron lanzados 230 juegos para la Game Boy Color y Nintendo logró vender millones de consolas por todo el mundo a fanáticos que esperaban experimentar un juego portátil de Nintendo a color. Próximo a la Navidad de 1998, nuestro país, que pasaba por una crisis debido al paso del huracán George, del otro lado del mundo se estaba cocinando algo fantástico. El 21 de noviembre sale a la luz el juego de Nintendo más importante de la década de los 90, y el juego considerado por la mayoría, si no por todos, el mejor juego que se ha realizado de la magnífica saga de Zelda, Ocarina of Time. Pocos juegos en la historia han significado o significarán lo que dio este juego en su época. Fue el primer título de Zelda en 3D. Sobre los gustos no hay nada por sentado. Cada quien tiene en sí qué considera bueno y qué considera malo. Pero sin duda la mayoría reconoce que este es uno de los mejores juegos de toda la historia de los videojuegos. Revistas conocidas como Famitsu le dieron la primera puntuación perfecta de la historia. En este gran juego emprendemos una maravillosa aventura con Link en el amplio reino de Hyrule. En este juego, como en este canal, viajamos a través del tiempo. En la Ocarina del Tiempo lo hacemos para explorar distintos calabozos con el fin de despertar a los sabios que tienen el poder para aprisionar de forma definitiva a Ganon. La música juega un papel importante en la trama del juego, ya que tenemos que ir aprendiendo melodías que tocamos con la ocarina, tanto para viajar en el tiempo como para descubrir secretos que nos ayudan a avanzar en el juego. Nintendo incorporó una serie de mecánicas que aún hoy tenemos como algo habitual. Esta vez Link es capaz de saltar de manera automatizada, cosa que no disminuyó lo complejo y las dificultades del juego. La introducción de fijar un objetivo con el botón gatillo Z es una de las cosas mejores logradas, permitiéndonos combatir sin perder de vista al enemigo. La música ambiental es estupenda, modulándose y cambiando según cada momento del juego, cuando oscurecía o cuando amanecía. Todas esas características convirtieron a Ocarina of Time en un título único capaz de persistir en el tiempo. Tras su estreno vendió más de 800,000 copias, con lo que pasó a ser uno de los 10 títulos más vendidos en ese año en la industria de los videojuegos. Así Nintendo pasa la década de los 90 y el fin del milenio, innovando y dejándonos consolas y juegos que aún en día pertenecen a nuestra lista de favoritos. Una década de muchos cambios, del cual junto a muchos fui testigo y nos convertimos en parte de la evolución de los videojuegos y de la mejor consola de todos los tiempos. Gracias por ver y que viva los retro.